Mucha gente cree que soy puertorriqueño por la cantidad de puertorriqueños con los que yo trabajo. Me gusta la técnica del canto, conozco la técnica del canto, trabajo con grandes artistas y sé cómo pedirle cosas. En el año 91 yo le presenté unas canciones a Diango y me dice, me encantan las canciones, pero me encanta la voz tuya, ¿por qué no nos vamos allá a Barcelona y te hago un disco? Y yo me eché a reír y le dije, dicen que Dios le da barba que no tiene quijada. Entrevista con José Luis Nápoles. Ya comenzamos. Estrellas, nuestro especial de Alpairo TV. Hoy nuestro escenario se viste de gala. Hoy tenemos una figura espectacular de la música cubana. No es propiamente un cantante, al menos no es eso lo que le ha dado tremenda fama. Sin dudas, la música y todo lo que tiene que ver con el camino para a través de ella disfrutarla, pues sin dudas sí que nos ha hecho gigante a este gran compositor con mayúsculas, el cubano Jorge Luis Piloto. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a venir acá y compartir contigo y contarte un poco de historias. No tuve que rogarle mucho a Piloto porque, déjame decirte, todo el mundo me decía, pero tú vas a tener a Piloto. Tienes fama de no salir de la casa. No, que nunca salgo, ni de muchas entrevistas, ni... Yo sé. Yo digo siempre que hablen los que cantan mis canciones. Ya lo que me encanta es grabar mis canciones, escucharlas y producir y eso, pero mantenerme detrás del escenario. Eso es de verdad lo que me encanta. Piloto que canta y canta muy agradable porque te escuché en ese especial que vimos en YouTube. Sí, con Omar Alfano, sí. Dos compositores espectaculares. Te escuché cantando, pero bueno, tú dices que no te gusta cantar. Nunca me gustó. ¿Te gusta estar detrás del proceso? No, me gusta la técnica del canto. Conozco la técnica del canto, trabajo con grandes artistas y sé cómo pedirle cosas para tener un feeling. Pero hacerlo yo nunca me sentí. Yo no tengo el carisma que debe tener un artista, no lo tengo. Soy una gente más apagada. Entonces, mi papel es escribir y ahí me mantengo. Yo creo ¿No es un tema de timidez? No, para nada. Por ejemplo, a mí me daría mucha pena, me daría mucha vergüenza. No, si yo me tengo que parar en un lugar forzado porque tengo que cantar y tengo que hacerlo. Y aquí, si tengo que cantar aquí contigo, canto, no pasa nada. Claro. Pero no es como carrera. Yo recuerdo en el año 91 yo le presenté unas canciones a Diango y me dice, me encantan las canciones, pero me encanta la voz tuya, ¿por qué no nos vamos allá a Barcelona y te hago un disco? Y yo me eché a reír y le dije, dicen que Dios le da barba que no tiene quijada, porque a mí te lo agradezco, pero no, yo nunca voy a hacer eso. Yo, sin embargo, he grabado 2 canciones profesionalmente. Grabé una en un proyecto con un grupo de Perú que se llama Sexteto Carey, que hicieron un homenaje de canciones mías conocidas y me pidieron que hiciera yo una canción para cantarla. Yo la hice, existe, se llama El Más Feliz del Mundo. Dios me dio en la música un tesoro, por eso le doy gracias por todo. Trato de ser un buen ser humano y si tengo enemigos los perdono. Yo no soy monedita de oro, yo soy el hombre más feliz del mundo. Es un disco entero que tocan todas las canciones mías conocidas. Yo no sé, mañana. Le hicieron sus versiones ellos, ¿no? Y entonces la que abre el disco yo abro el disco cantando, una cosa loquísima. Y entonces canté la canción que se llama El Más Feliz del Mundo y habla un poco de mi infancia. Y el video lo hicimos con unos niños que me representan a mí cuando yo empezaba con 12 años a estudiar la guitarra, lo que yo hacía, ¿no? Que decía, siempre quise una bicicleta, un televisor y unos zapatos que se le olvidó a los Reyes Magos. Porque nunca me llegaban, no las tuve. Yo en mi casa no había televisión, en Cárdenas no tenía, radio sí tenía. Cárdenas es representado por una bicicleta, ahora que tú mencionas eso. Sí, claro, una bicicleta y muchos pueblos de Cuba se mueve todo el mundo en bicicleta. Sí, pero Cárdenas particularmente... Sí. Cárdenas tiene 2 cosas que la caracterizan, los coches de caballo, como vayamos, igualito, está lleno de coches de caballo. Bueno, Cuba está llena de coches en este momento. Bueno, pero eso era típico de Bayamo. Sí, tú estás hablando de la fase típica, como Bayamo en coches. No, pero es que hoy Cuba es... Bueno, entonces todavía existen los coches en Cuba, en Cárdenas, y entonces la bicicleta y el cangrejo. El cangrejo es lo que más nos identifica, y como provincia, y la zona del Nequén, cuando aquello se producía en Nequén, ya no se produce nada.
Caibarien, en la zona norte de Villa Clara, Sí. de donde es nuestro ingeniero productor Fran Rodríguez. Él tiene un cangrejo allí. También nosotros teníamos Tiene un diseño espectacular en la teníamos entrada. una ciénaga ahí arriba en el Cárdenas, en el norte, que no colindaba con la de la ciénaga de Zapata al sur, pero había mucho cangrejo. ¿Y cómo representaron a ese niño piloto? Y de paso nos enteramos de esos primeros años tuyos, el niño descalzo que le tira piedras al vecino, que juega, que está mataperreando en la calle, como decimos. Lo buscamos dos niños, el hijo de un amigo mío y un amiguito el que me hace a mí, es un gringuito que no habla español. Pero increíble, lo hizo muy bien la actuación. Y entonces el otro es un rubiecito muy bien parecido, inclusive yo compré toda la ropa de los años 60, los pullovers esos que eran de raya de los 60. Si quieren buscarlo, se llama Secteto Acarey, Jorge Luis Piloto, el más feliz del mundo. Y ahí lo van a ver, fue una cosa muy bonita. Lo he escuchado y hay muchos buenos artistas que están grabando con el Secteto Acarey. Muchos. Yo te cuento, Secteto Acarey es de el dueño del grupo y director, es un cubano que lleva muchos años viviendo en Perú. Se casó, sus hijos están allá, su esposa es peruana. Y entonces, ahora han llegado más cubanos a Perú y entonces el grupo se ha ampliado y hay como 4 cubanos dentro del grupo ahora. Pero el grupo, los cantantes, el pianista, todo, el Reiner es el bajista, se contactó conmigo hace muchos años por Facebook y ahí empezamos a trabajar a larga distancia. ¿No lo conociste porque...? No, lo vine a conocer personalmente en los Grammy, cuando fuimos nominados. No, porque yo quiero que la gente sepa que tú saliste de Cuba en la emigración de Mariel, Sí, de Mariel. 1980, y todo comenzó con una estampida en la Embajada del Perú. Sí, correcto. Muchos cubanos fueron sacados para el Perú, algunos se casaron allí. No, Reiner No es es el mucho caso. más joven. Es No, mucho más Reiner, yo no creo que Reiner llegue ni a 40 años. Ya. Si tiene 40, 41 años, no. No había ni nacido, yo creo, a lo mejor no. O a lo mejor estaba naciendo en esa época, pero no, es muy joven. Y entonces, bueno, pues el primer invitado que les llevé fue a Gilberto Santa Rosa. Una canción que fue el primer disco que yo trabajé con ellos. Eso fue el primero, para empezar. Sí, hablé con Gilberto y... Sin aperitivo, llegó con plato fuerte. Y entonces fuimos con Gilberto. En ese disco estuvo Gilberto y Gilberto y Maía, una artista colombiana. Fueron los dos que participaron invitados. Después en el segundo disco estuvo Luis Enrique y el Canario. Después estuvo Aimé Nubiola, Albita, Arturo Sandoval, el Pollo Brito, un artista venezolano, Sí. Pupi Santiago, ahora está bien Isaac Delgado también en este nuevo disco de ellos. Siempre estamos invitando artistas de diferentes lugares y el grupo es un grupo ya muy conocido. Inclusive suena mucho en Cuba, increíblemente. Lo tocan, lo entrevistan desde Cuba, de Radio Taíno, creo que se llama la emisora. Sí, una emisora de corte más dirigido al turismo, a otro tipo de público. Ahí suena muchísimo. Piloto, tú vives en Cárdenas, me decías que muy jovencito te vas de Cárdenas para La Habana. Sí, para La Habana. Cuando tenía 16 años, yo me voy una semana antes de cumplir 16 años. O sea, acababa de terminar el Festival de Varadero en el año 70. Y la primera semana del 71 yo me regreso a vivir a La Habana. ¿A estudiar música o qué? No, a vivir. Yo vivía con mi mamá y mis padres, vivíamos ahí cuando se separaron. Yo volví a regresar con una tía abuela mía a vivir en Cárdenas. Es una etapa de esa de ida y vuelta, ¿no? Y entonces no siempre viví en Cárdenas toda mi vida. Mis padres se conocieron en Varadero. Vivíamos en Varadero, en el Hotel Internacional. Ahí trabajaban los dos, ahí se conocieron. Y entonces, bueno, de ahí empezó el periplo. Y después en La Habana estuve desde el 71 hasta el 80, que vengo por el Mariel. No te fuiste por la embajada, ¿no? No. Si hubiera tenido la oportunidad lo hubiera hecho. Pero ¿Ya tú hacías música en Cuba? Escribía canciones, pero no era popular, no era conocido, nadie nunca me conoció en Cuba. Y entonces estando en el servicio militar, yo estuve en el EJT 3 años. Wow. Y entonces estando en el EJT, yo mandé una canción al ICR para el primer concurso Adolfo Guzmán y quedé... Ejército Juvenil del Trabajo, la EJT. Sí, o sea, en tu etapa de servicio militar te convierten en un trabajador agrícola gratis. Sí, o de la construcción. Un esclavo. Sí, exactamente. Entonces, yo estuve ahí, mandé esta canción al concurso, quedó entre las 24 finalistas, la grabó Bobby Carcassés y fue un arreglo de Paquito de Rivera. Y la canción no ganó ningún premio que daba el concurso, pero inexplicablemente nunca entendí por qué la revista Bohemia
daba un premio dentro de ese, y ese premio de Bohemia me lo dieron a mí. Eso fue todo lo que yo hice en Cuba. No hice más nada, musicalmente más nada. Y cuando tú te vas de Cuba, por ejemplo, ¿tú no tienes sueños de ser un compositor, de triunfar en la música? No, yo hasta ese momento siempre vi la música como un hobby, como algo que me gustaba hacerlo. Tenía mucha inseguridad, no me sentía como que era, no me sentía al nivel de los grandes compositores. Lo suficientemente bueno. No me sentía. No. Entonces, cuando llegué acá yo tenía todavía mucha influencia escribiendo de Nueva Trova. Y aquí hice como una pequeña transformación en mi forma de escribir y tuve una gran influencia de Manuel Alejandro como compositor. Wow. Entonces, ese señor fue el como que me dio un poquito el norte para dónde tratar de escribir. Y tratando de imitarlo, no, porque no podía imitarlo, no se imita a nadie. Logré encontrar una esquina más personal mía. Uno sigue un patrón, sí, y le agrega elementos personales. Exactamente. Entonces ahí empecé a encontrarme con cosas que ya le empezó a interesar a la gente. Y la primera artista con la que yo me enfrento y le presento mis canciones fue con Lisette, la esposa de Willy Chirino, que ella es muy famosa en Puerto Rico, muy famosa en Puerto Rico. Y entonces, a partir de ahí, los artistas puertorriqueños le empiezan a preguntar a ella que de quién eran esas canciones. Entonces ella le dice, no, es un muchacho en Miami, y se empieza a conectar conmigo Dani Rivera, Feliciano, Ernita Nazario, Yolandita Monge, muchos artistas que eran todos baladistas. Quiero que brindemos por ella, después de todo es mejor que nunca sepa la pena que compartimos tú y yo. Quiero que brindemos por ella, que el vino mate el dolor, que mate esta tristeza, no la amistad de los dos. Y entro después en el mundo de la salsa. Yo le había hecho una canción a Carlos Vives para una novela, que Carlos Vives era actor, y era una balada. Y entonces una compañía de discos grabó esa canción en salsa con un artista que se llama Willy González. Se llama No Podrás Escapar de Mí. Y se convirtió en éxito. Mi primer éxito de salsa fue ese. No podrás escapar de mí, por donde vayas iré por ti, será como el amor de una novela, no habrá fuerza ni razón que me detenga. Era la época que estaba pegado de Santiago, Frankie Ruiz, eran los que estaban pegados. Y entonces yo empecé a escribirle a ellos y ahí descubrí a Luis Enrique, empecé con Luis Enrique, después trabajé con Jerry Rivera, con Gilberto Santa Rosa. ¿Tu primer gran éxito cuál es, piloto? Por ella, una canción que grabó José Feliciano con José José. Tremenda canción. Sí, esa canción la coescribí con Rudy Pérez, que Rudy Pérez es un compositor cubano también. Rudy Pérez, no Ruby Pérez. Sí, Rudy Pérez. Y entonces él lo habían firmado como artista y él conoció a Feliciano y Feliciano quería hacer un dúo con él. Pero Rudy también le perdió como yo, aparte, Rudy canta como los dioses, sí canta, pero también le pasó como a mí, nunca quiso cantar. Y él fue el artífice de que entrara José José. Y así fue el primer éxito. Nosotros pensábamos que íbamos a tocar el cielo con las manos, y no fue así, fue un camino largo. Pero fue un exitazo tremendo. Muy grande, muy grande. Después, y habla de, bueno, esta conversación entre dos amigos que brindemos por ella, que nunca sepa el dolor que sentimos, en fin. Es una canción de desamor, pero también es un canto a la conciliación de los amigos. Los dos fuimos víctimas de la misma, lo que quiere decir. Exactamente. Después que viene, porque me estás hablando de un tema que fue balada, piloto, pero si una cosa te despegó a ti de una manera increíble, yo creo que los primeros nombres que me vienen a la mente entre compositores hispanos de música salsa, por usar este término comercial del son,
Tú eres uno de esos tres, junto con Alfano y el tercero no me parece así, Sí, así de está fácil. Luis Ángel, hay unos cuantos más que tuvieron una época muy importante. Pero tú estás ahí y no eres el 3 ni eres el Sí, 2. sí. Para mí eres el 1, la verdad. No. En ese género de música tropical, vamos a llamarle para evitar bronca. El tropical llega para mí en el año 87, 88, 89, 90, 91, hasta el 93, 94 fue un boom gigante. Yo me acuerdo que cuando firmamos a Jerry Rivera tenía 15 años. Gilberto acababa de salir del grupo. Cuando firmamos, tú estabas con una disquera. Claro, porque perdón, es que no conté esta parte. Cuando yo empiezo a tener muchos éxitos en Puerto Rico, con todos estos artistas, la CBS, no existía Sony todavía, empieza a preguntar que quién es ese que está escribiendo estas canciones que están tan populares en Puerto Rico. Y entonces Ángel Carrasco, que fue mi jefe y era uno de los jefes de Sony, de CBS, todavía no existía Sony, me pide ir a trabajar con ellos. Y el trabajo que consistía en buscar talento nuevo. En yo escuchar, descubrir talento, un cazatalento. Y entonces ahí, trajimos a Gilberto, trajimos a Luis Enrique, a todo esto que mencioné ya. Y entonces ahí estoy yo hasta el año 96, del 88 al 96 estoy con un CBS que después se convierte en Sony. Después me voy, estoy 3 años fuera. Y después del 99 al 2001 me fui a trabajar a Warner Brothers. Y ahí firmé a Los Vacilos. Fue el único grupo así que trascendió. Y del 2002 para acá ya estoy por mi cuenta, no trabajo con nadie. Entonces descubres a Luis Enrique. Bueno, yo no descubro a Luis Enrique. Luis Enrique hace un disco en Miami que se llamó Amor de Medianoche, con un grupo de músicos aquí de Miami. Y entonces, que tuvo una canción muy famosa que era un cover de Manuel, creo, se llama No te quites la ropa. Y se oyó mucho, a nivel de Miami se escuchó mucho. A partir de eso, Ángel Carrasco lo ve, que es el que lo descubre, y lo lleva, y entonces trabajamos juntos de nuevo, y ahí yo le escribí una canción que se llama Amor y Alegría, que es el nombre del título, y Tú no le amas, le temes. Después de ese disco vino Mi Mundo, que también le escribí Mi Mundo, y le escribí Lo que pasó entre tú y yo pasó, y así seguimos escribiendo canciones, inclusive tuvimos 10 años sin trabajar, hasta que en el 2009 trabajamos lo de Yo no sé mañana. Ahí volvimos a reencontrarnos, ¿no? Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Mucha gente cree que soy puertorriqueño por la cantidad de puertorriqueños con los que yo trabajo. Por ejemplo. No, Tito Nieves, Gilberto Santa Rosa, Jerry Rivera, Tito Roja, el Gran Combo, a ver quién más. ¿Llegaste a establecerte en Puerto Rico a vivir? Nunca. Yo nunca me fui de Miami. Yo toda mi vida he vivido aquí en Miami. Nunca he vivido en ningún lugar. Pero trabajaba mucho allá, mucho, con artistas baladistas, con todo. Y entonces compañías de disco trabajaba con muchos. Cuando estuve en Sony me tuve que alejar de todas las demás porque ya tenía como una exclusividad. Sí, existía un contrato. Sí, entonces una vez que después salí, volví a trabajar con otros artistas, ¿no? Y trabajé, ya te digo, con muchísimos. Víctor Manuel lo firmamos nosotros. Que ahora Víctor acaba de grabar una canción mía que en un mes tiene 3.200.000 vistas, wow, que se llama Si Volviera Jesús. Super. Y es una canción que habla hipotéticamente de qué pasaría en el mundo si hoy volviera Jesús. Muchos que lo aman van a negarlo, como hizo Pedro al cantar el gallo, y con las manos que le han rezado, con esas van a crucificarlo. Así será. Si volviera Jesús. 10 temas. Por ejemplo, yo te preguntara, piloto, ¿cuáles son tus mejores 10 canciones? O si tú quieres impresionar a alguien y decir, yo fui el que hice esta canción. O sea... No lo hago, de verdad. No, pero yo sé, tú eres muy medido, muy tímido y muy humilde, bueno, pero ¿cuáles serían esas 10 canciones? Bueno, el primero es Por Ella, ¿no? Por Ella. Fue el primer éxito. Después estaría Quítame ese hombre, que cantó Pilar Montenegro, Que le den candela de Celia Cruz. No me acostumbro de Rey Ruiz. Quítame ese hombre del corazón, quítame de mi cuerpo su sensación. Anda, quítame
que lo metan en una olla y que se cocine su vino, que le den candela, hay que le den castigo. Que lo cuelguen de una cometa y que luego corten el libro. Hay un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra. Yo estaba dedicado a la mujer que amo. Los versos eran tristes y mal logrados. Perdóname, de Gilberto Santa Rosa, sí, esa debía estar entre las primeras que había mencionado. Fabricando Fantasía con Tito Nieves, que esa la escribí con Raúl del Sol. A ver, bueno, Yo no sé mañana. Yo no sé mañana. Claro, Yo no sé mañana. De Luis Enrique. Sí, y bueno, muchas más, ahora se me olvidan, pero Claro, con Rey claro. Ruiz, si te preguntan si andamos, son muchas, se me olvida de verdad. Yo, el que tenga Spotify, pone Jorge Luis Piloto, ahí le van a aparecer todas las canciones mías. El alma, la conciencia, también el corazón. Con toda mi paciencia me fui dando la vuelta. Y ella sin darse cuenta también se enamoró. Cosas nuevas. Mi vida se llenó de cosas nuevas. Sentí la sensación del que se le va y toca su estrella. Linda canción. Fue difícil, Piloto, comenzar siendo cubano, siendo un jovencito expuesto a todas las tentaciones que puede exponerse la juventud cuando viene a una sociedad libre, saliendo de esa Cuba que tú saliste, cuando de pronto llega la fama. ¿Llegó pronto la fama y el dinero? No, se demoró mucho. Se demoró un poquito. Yo, por ejemplo, en los años 80 en Miami, la ciudad de Miami es una ciudad que era muy, no campesina, porque era una ciudad grande, pero había un downtown muy pequeño, con 4 o 5 torres nada más, era lo que había. Era un pueblo. Sí, vamos a llamarles un pueblo de lo que sería en Estados Unidos, ¿no? Y entonces, los artistas famosos que vivían aquí eran Julio Iglesias y los Bee Gees. Y artistas, la Lisette y Chirino. Cuando yo llegué, por ejemplo, Miami Sound Machine y el grupo Klaus, esos grupos de aquí locales, eran grupos locales, no habían todavía trascendido a ninguna parte. Después empieza Casey and the Sunshine Band. No, Casey antes, Un 70, poquito antes. mucho antes, pero ese sí es un gigante. Bueno, sí, claro, tú Él vienes es- en el 80, claro. Sí, Casey es de la época del disco, de los Sí. 70. Él era de Hialeah, él es de Hialeah. Y entonces, no lo mencioné porque ya en esa época él era un monstruo y ya no vivía No, en él Miami. estaba establecido. Ya no vivía en Miami, ya se había ido de Miami en esa época. Pero no había artista latino. La única artista latino sí que yo recuerdo, son esos que te menciono. Estaba Susi Lemán, una gran cantante Y locutora. y locutora que cantó en el festival de la OTI. Tuvo creo que segundo lugar, importantísimo. Una de las voces más bellas que yo he escuchado. Y así habían diferentes artistas. Por ejemplo, Marisela Verena vivía en Puerto Rico. Después con el tiempo todo el mundo empezó a llegar acá. En los 90, cuando viene el éxodo de los balseros, ese es el primer contacto de la Cuba que dejé. O sea, del 80 al 94 van llegando muy pocos cubanos. Llegan, pero Sí. no es masivo lo que está No llegando. había oleadas. Exactamente. En el 94, que es cuando llega la de esos balseros, es que llega esta nueva generación que trae algo que yo no conocía. Vienen con la timba, vienen con unos géneros musicales con los que yo no me identificaba, no por nada, es que no los viví. Yo no viví, lo más parecido a timba que yo dejé en Cuba eran los bambán. Ya. Bambán, entonces... Que allá le llamaban el songo. El songo. Que Era supuestamente songo. fue el. Claro, el no era género. timba, ni siquiera timba, pero yo creo que ese es el precursor de la timba. Para mí la precursor de la timba es, para mí, bambán. Pero nunca me identifiqué con la timba. ¿Por qué? ¿A qué Porque se le llama la timba? ¿A la explotación del coro o a un sonido de la percusión? Ilumíname con esto. no, Porque de ni verdad idea, no tienes tengo la idea. menor idea de qué cosa es la timba. Para mí timba era pan con guayaba. Sí, el pan con timba, ¿no? Pan con timba.
Sí. Interesante, ¿no? Todas las evoluciones e involuciones que ha hecho la música. Sin embargo, tu fidelidad para con la música tropical, más que todo, venía siendo de la fuente, ¿no? Pero De los fíjate, Matamoros. pero yo, eso es comiquísimo, porque yo nunca trabajé la música tropical, nunca. Yo siempre trabajaba una onda como balada, más nueva trova, era una canción. Yo trabajaba más como la canción, pero nunca me metí hasta que me metieron. Yo entré, no entré, a mí me entraron, me obligaron a entrar en ese. Pero cuando tú concibes los temas, por sí, ejemplo, lo pienso ya en salsa. ya tú lo piensas en, sí, en soul, en ese salsa, género. ya lo pienso. Algunos, por ejemplo, Yo no sé mañana salió como una balada. Eso no se hizo nunca como una canción de salsa. Pero Perdóname de Gilberto, déjame Sí, por decirte favor. cómo dice. Pido la paz para esta guerra. Quisiera deponer mis armas, parar con esta hostilidad que no conduce a nada. Te propongo una tregua. Ay, te hago un llamado a tu conciencia. Que el estribillo diga, ay, perdóname. Perdóname, no me hagas llorar, no sé cómo hablar, ay perdón. Ve, con clave ya, es como... Por poco la cojo, mira, le estaban ahí. Sí, este hombre que tú tienes no está en nada, de Celia Cruz. Que le den candela. En vez de enamorarte te desgasta, no tiene buenos modales y no está atento contigo. Ese hombre no se merece que te des tanto cariño. Que le den candela, que le den castigo, que lo metan en una olla y que se cocine en su vino. La escribiste para ella, ¿no? Sí, especialmente La escribiste para ella. ¿La conociste bien? Sí, una gran amistad tuve con ella. Era fácil montarle un número, Celia. No, Mucho para trabajo. nada, porque en el caso mío, tengo una anécdota con mi esposa. Mi esposa era promotora de Sony y se encontraba mucho en la televisión y en la radio con el equipo de Celia. Y entonces Maggie Llorén siempre decía, oye, Celia dice que le diga a Piloto que le manda una canción, y allá iba mi esposa, oye, por favor. Y yo tenía en mi mente, a veces las ideas preconcebidas no son buenas. Entonces yo me imaginaba la guarachera de Cuba y yo decía, pero ¿qué le voy a hacer? Yo no sabía qué hacerle. Qué cosa nueva. Sí, qué cosa hacerle, que planteara algo diferente a lo que ella ha hecho. Y entonces, en una de las tantas veces, como 2 veces o 3 que mi esposa me requirió, oye, hazle algo. Ella me dice, pero no tienes que hacer la guarachera, hazle algo como por ejemplo que hable de la experiencia. Y esa palabra ya me cambió la cabeza. Y Te hizo el clic. El clic. Y entonces es como Celia dándole un consejo a una muchacha que estaba metida en una relación tóxica, de que deje ese tipo, que le dé candela, ese tipo no se merece estar con ella. Y esa canción yo casi la escupí, salió enseguida, de nada, salió. Pero ahí salió toda tu calle, que lo metan en una olla. y que se consiguen Sí, claro, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hay lugar, por ejemplo, cuando tú escribes para la salsa colombiana, hay ciertas cosas que son muy cubanas que tú no las puedes hacer. Los puertorriqueños lo mismo. Entonces, con Celia yo sí podía ser cubano. Claro. ¿Me entiendes? Ella te iba a entender. O sea, no, que ella podía vender. A ver, es que le crean el mensaje. El problema es que si eso lo dice Gilberto Santa Rosa, nadie se lo cree. No te lo graba. No, claro, ella Porque era la te dice, mensajera no, idónea sí, para ese día. Me dice, no, eso no es para mí, eso tiene que ser otra persona, es lo mismo, ¿no? Entonces, es saber entender, por ejemplo, si yo trabajé con Chayanne, por ejemplo, a Chayanne, ¿cómo se le escribe a Chayanne? ¿Cómo se le escribe? A cada uno tiene que tener una forma, no es hacer una buena canción y que por eso te la van a grabar. ¿Cómo se ajusta una canción a un artista determinado? Si es una gran voz, Claro. la melodía tiene que ser abierta. Si es para Luis Miguel, tú, la misma de ayer, tienes que abrir la voz. Si es Chayanne, completamente enamorado, las notas pegaditas, para que no tenga tiempo la voz de abrirse, para no ponerlo para no exponerlo. Claro. Entonces cada uno tiene su belleza, ¿no? Es eso. ¿Tienes algún tema de Chayanne? Sí, una que se decía, a ver si me acuerdo, esa canción.
bailando van las hojas secas, secas, bailando van en remolino, el viento las arrastra y lleva, como haces tú con mi cariño. Los niños juegan en la plaza, tratando de alcanzar paloma, así intento alcanzarte y pasas de viaje por mi corazón. Porque se me ocurrió quererte, porque tuve que conocerte, quisiera ser como la luz y desaparecerme. Porque, bueno, me acordé de Milagro. Bueno, Más o menos. en este momento Sí. muchos que están viendo están diciendo, pero eso es de Piloto también, pero esa es de Piloto también. son muchas La gente no canciones, tiene una gracias a Dios, idea, no muchas tiene canciones. una idea de los temas, porque lamentablemente en esto de la música, pues muchas veces la gloria se la lleva el intérprete, Claro, por eso como tú dices las canciones de Julio Iglesias, tú asumes que Julio Iglesias las canta y las escribe. claro, no, alguien dice que le den candela de Celia Cruz, Claro, no es de bueno, no, Celia. es de Celia como parte de su Como repertorio. la figura que la populariza, Pero- que la defiende. pero el compositor, el problema es, mira, el compositor es una figura muy ninguneada. Esa Sí, es la- lamentablemente. muy Y muy ninguneada. saboteada también. También. Inclusive hay muchos artistas hoy que yo no siento menos respeto por ellos, que se apuntan como compositores. Dicen, ¿usted quiere que te la grabe? Y bueno, tengo que aparecer yo como compositor, como que yo la escribí contigo. Y entonces los muchachos nuevos que tienen necesidad de dar a conocer su canción, pues aceptan esas piraterías, ¿no? Claro. Y entonces yo sencillamente me niego, no me grabe, eres muy grande, bueno, pues no, a mí no me grabe. Sí, ahora, si la canción la escribí contigo, es tuya y mía, ¿entiendes? Claro, Totalmente. claro. Y si- ¿Has hecho canciones Sí, con alguien más? claro, con muchos artistas, con muchos y otros compositores, con muchos he trabajado, de verdad, y con mucho orgullo, cosas que hemos hecho con grandes. He trabajado con Raúl del Sol, Fabricando Fantasía, con Villamizar, el colombiano, De Basilos. Basilio hicimos Yo no sé mañana, hicimos con Olga Tañón Cómo olvidar, con Gustavo, Gustavo Arena, que tiene una melodía y me gustó mucho, hicimos esa canción. Muchas que son mías solas, ¿no? Perdóname mía, No me acostumbres mía, Mi mundo, montones son mías escritas solas mías. Pero he tenido colaboraciones bastantes, ¿no? He trabajado con muchos, con Andrés Cepeda, por ejemplo, cuando voy a hablar con de los colombianos, he trabajado con muchos colombianos, Carlos Vive, he trabajado con Carlos Vive, con Andrés Cepeda, he escrito con Fonseca, una canción que creo que la va a sacar pronto, la escribimos juntos, él vivió en su casa ahí sentado, la hicimos. ¿Has hecho vallenato? Traté de hacer uno ay, ¿cómo se llama este muchacho que estaba en mi casa y todo? Tengo un acordeón ahí. No, yo no sé tocar eso. Con Dangond. Con Silvestre Dangond. Beltrán. Pero nunca se grabó. O sea, la hicimos, quedó, pero nunca se... Hay muchas canciones. Te voy a decir una cosa que me dijo un día Sergio George. Dice un día Sergio George. Siempre nos cuentan las victorias, pero nadie cuenta cuántas derrotas hemos tenido. Y es verdad, hemos tenido muchísima música que no trascendió, que no fue a ninguna parte, que se quedó en la gaveta, no, que se quedaron en los discos, no funcionó. Y hay un montón que están todavía dormidas en las gavetas. Bueno, yo quiero que la gente sepa, yo conozco a Piloto yo soy también, aparte de presentador, De la pelota. soy narrador de béisbol con los Marlins y Piloto es un gran oyente de las transmisiones de Fanático. de béisbol, fanático de eso, que siempre está allí de hueso colorado, Sí, como sí, decimos yo soy en fanático. buen cubano. Entonces, ahí es que yo conozco a Piloto. ¿Por qué digo esto? Dirán ustedes. Bueno, porque en el béisbol es así. Tú vas al bate 10 veces, tú fallas 7, pero tú das 3 hits, tú bateas 300. En la música tiene que ser igual. Es lo mismo, exactamente. Entonces es el ejemplo, ¿no? El ejemplo Sí. perfecto. Y cuando es un palo, fíjate, Sí. si solamente produces una, pero casualmente la canción es Despacito, por ejemplo, Claro, no. o Bailando, Sí, claro, sí, es una cosa mega Hotel palo. California de Eagles, Mega por ejemplo, si es mega una palo. sola, Sí. pues a veces con batear de 10-1 o de Sí, 20-1 está sí. bien. No, es impresionante poder hacerlo, ¿no? Y por ejemplo, a veces... De hecho, yo no creo que tú hayas tenido tantas derrotas. Sí, sí las discúlpame. he tenido, sí las he tenido. Por ejemplo, tú ves discos que yo he hecho, las 10 canciones del disco, y a lo mejor 2 del disco fueron conocidas, las otras 8... Por ejemplo, los otros días estaba hablando yo de una canción que me grabó Rey Ruiz que se llama Duele, que primero la grabó en balada Basilio, no sé si te acuerdas del que... Basilio, el panameño. De panameño, el gran amigo mío. Yo aprendí, ese hombre me enseñó a mí de este negocio
muchísimas de las cosas que yo conozco. ¿No escribía Basilio? No, no escribía. Manuel Alejandro le escribió, hicimos un disco entre Rudy Pérez y yo. ¿Qué cantaste, Basilio? Y en el disco ese de Rudy, que Rudy y yo lo hicimos, Rudy le escribió a Basilio Vivir lo Nuestro, que después se hizo famoso por la India y Marc Anthony. Pero lo original que la grabó fue Basilio, igual que yo le escribí en ese disco. Si te preguntan, que después la pega en salsa, Rey Ruiz. O sea, si te preguntan si andamos juntos, dile a todos que soy amigo y punto. No me acostumbro a tuya, ¿no? También. Es de Sí, Rey Ruiz. Es una de las más conocidas de Rey Ruiz. No, Creo en el amor. También está Amiga. Rey Ruiz me ha grabado muchísimo. Tú sabes que yo a Rey Ruiz lo conecto mucho contigo. Empezamos juntos. No, y que me disculpen el resto de los compatriotas, a los efectos del triunfo, el estilo, la ética, la manera de proyectarse, no solamente para un solo público. Lamentablemente a veces nuestra gente se proyecta para un público muy reducido, donde se siente como pez en el agua porque lo dominan tremendamente, pero ignoran que ese éxito se puede multiplicar no por 10, no por 20, sino por 1000. Y yo veo que esa ha sido gran parte de la fórmula que te ha llevado al éxito a ti. Pienso en Rey Ruiz, ese artista que tú lo ves en televisión y tú inmediatamente no sabes la nacionalidad. ¿Por qué hay que saber la nacionalidad si lo que tú tienes que transmitir es otra cosa? Bueno, hay artistas para mí, de los nuevos de ahora, al que más yo veo que tiene más madera de internacional, para mí es Leoni Torres. Leoni Torres. Es muy difícil saber Leoni Torres de dónde es. Entonces yo creo que todos los artistas... Cuando empieza a bailar quizás, ¿no? No, pero baila muy bien, todo lo hace muy bien. Yo soy un fan de Leoni. Muy bueno, muy bueno. Sí. Pero, por ejemplo, todos los artistas, inclusive Celia era cubana en la forma de hablar, pero no sonaba chusma, Claro. no sonaba... hay una frase cuando se canta que dice cantar con la papa en la boca. Oye, Entonces, tenemos que romper un poco si queremos seducir a un público mexicano, si queremos seducir al público español, si queremos seducir al público colombiano o argentino, lo que sea, pues tienes que tratar de encontrar ese medio sin dejar de ser cubano, ¿no? Porque no es convertirte en algo que tú no eres. Tú tienes que ser lo que tú eres y orgulloso de lo que tú eres. Pero tratar porque cuando nos dan algo de esos países que es muy crudo, nosotros también lo rechazamos. Claro. Ellos tratan de llegarnos a nosotros con algo más. Yo creo que el filtro neutro. de la música camino al éxito, lamentablemente el embudo el hueco es cada vez más grande, o sea, pasa cada vez más sustancia tóxica a través de él, y cuando la gente se mueve, baila y lo repite el DJ, pues lamentablemente se convierte en hoy éxito. en día pasan dos cosas, una a favor y una en contra. La que es a favor es que tú no necesitas de las emisoras de radio, de la televisión, para dar a conocer un material tuyo. Están en las redes sociales. Sí. La parte mala es cómo lo das a conocer. Porque que existen redes sociales no quiere decir que todo el mundo lo puede ver. Tienes que exponerlo para que la gente lo vea. Entonces, no necesitas la compañía de disco antigua, pero antiguamente, ¿qué pasaba? Había una canción, la empezaban a tocar en el radio, pero no solamente en una ciudad. Se tocaba, yo me acuerdo cuando Rey Ruiz salió, la primera canción de Fue No Me Acostumbro, se pegó en todos los Estados Unidos y en Puerto Rico a la vez. Juntos, todas las emisoras lo tocaban. Entonces se convirtió en un fenómeno que inmediatamente de ahí trascendió para México. Ese fue el otro mercado que se fue él. Y después estuvo en Colombia. Y entonces después de Colombia empezó Venezuela, Argentina, todos los lugares. O sea, piloto, mi padre siempre me decía, mi padre fue un gran amante de la música, también obviamente de lo que yo hago, la locución. Él era más de locutor y animador, yo soy más de noticias y de deportes. Pero fue, digamos, el precursor en mi caso, y le costó mucho trabajo en Cuba. El sistema nunca le dio la oportunidad, le cerró las puertas, nunca fue revolucionario, sus amigos todos habían venido para acá, el que estuvo en la UMA, en fin. Pero él siempre me decía que para triunfar en la música siendo latino, era o en México o en La Habana. O en México o en La Habana. ¿Qué mercado se perdieron nuestros artistas? Y no solamente qué mercado, cuánto se ha enturbiado la música cubana en cuanto a la proyección, en cuanto a la forma, como una artista y mujer, imagínate, si es mujer y no baila, y encima no baila de una manera chabacana, le cuesta mucho trabajo. Para el artista cubano se hace difícil, y sobre todo, a veces, y tú me dirás si sí o si no, difícil manejarlo.
Difícil, por ejemplo, que tú tengas a un piloto aquí, que tú tengas a un Emilio Estefan, que tú tengas a un cubano que haya triunfado, que probadamente tú veas el resultado y tú no le hagas caso cuando le das un consejo. Sí, es que, mira, es más cómodo, como dices tú, estar en tu ambiente donde no tienes que cuidarte de cómo hablas, porque todos hablamos igual. Sí. Entonces, cuando tienes que ir a ganarte otro público fuera, eso lo hizo Celia en Cuba, se fue en el año 60 a fajarse con el mundo. Llegó a México y a lo que pudiera, después se fue a Nueva York, una plaza complicadísima, y empezó a cantar con Tito Puente y después se puso con Willy Colón y trató de reinventarse. Mira, una de las cosas que tiene que tener un artista, estoy viendo de aquí a Ernesto Lecuona, Ernesto Lecuona fue otro caso igual, una gloria nuestra de Cuba. Sin duda. El artista tiene que saber cómo llegarle a ese nuevo público, cómo saber que está hablándole a un público que no es cubano. Entonces tienes que saber que hay ciertas palabras que no debes decir, no porque sean malas palabras, sencillamente porque no la entienden. Y no son agradables tampoco. No, es que a veces no son ni malas ni buenas, es que no las entienden, ¿entiendes? Hay cosas que nosotros decimos, bueno, no me viene a la mente ninguna, pero hay cosas que son muy, muy cubanas, que están muy bien dichas en Incluso cubano. en países vecinos. Claro. En Dominicana, en Puerto Rico, en países vecinos, en países muy cercanos, hay frases que no debes decir. Por ejemplo, un argentino va a Cuba y le dice, no, se armó tremendo revolú. La gente no lo va a entender. El revolú es un lío, se armó un problema. Es un problema. Entonces, el argentino dice, se armó un rollo, se armó un lío, se armó un problema. Pero a veces ellos dicen, no, se armó un revolú. Te meto en un revolú. O creo que eso es puertorriqueño, no Sí, sé. eso es boricua. Es boricua, así, no es argentino. Porque en Argentina es un quilombo. Un quilombo. Es un quilombo. Tienes razón, revolú es boricua. Argentina es un quilombo. Sí. Te meto en un revolú. Sí. Si te pregunto, puedes no contestar. ¿Qué sientes como compositor cuando ves una figura como Bad Bunny? Bueno, para mí, Puedes no contestar. no, te las voy a contestar. Yo no Ya. tengo ningún prejuicio en contestar Ya. eso. Mira, criticar el éxito tiene un problema muy grande porque lo primero que dice, tremenda envidia que le tiene el tipo. Claro. Porque eso es lo No que- tiene el dinero que tiene él. y esas cosas. Exactamente. Pero yo, como padre, como miembro de la familia, yo desprecio eso. Una cosa que yo no quisiera que una hija mía escuchara las canciones de ese hombre. Las groserías que dicen, el papel que pone a la mujer. Sin embargo, tiene un éxito muy grande, ha ganado muchísimo dinero y eso es incuestionable. O sea, su papel es incuestionable, su fama es incuestionable. Ahora, el mensaje que manda para mí es Pero despreciable. habla del músico, porque no es solamente lo que diga. Hay quien, por ejemplo, tiene una letra que es un desastre, pero la música es buena. Y la voz es buena porque es un cantante, pero lo de Bad Bunny es una cosa increíble. No, pero no puedes, a ver, no puedes separar una cosa de la otra. El mensaje es uno y el mensajero es otro, ¿sabes? Dice, no mates al mensajero porque es el mensaje. No, pero es que el mensajero está mandando ese mensaje para mí horripilante. Claro. La primera vez que yo escuché a Bad Bunny, no era famoso todavía, me lo puso un amigo venezolano en un estudio y yo no lo podía creer, de verdad, yo no lo podía. ¿En serio? Sí, pero era una grosería, Me pasó igual. es un nivel de grosería tan elevado que no es doble sentido, no es así crudo y directo. Como lo oí. Y entonces eso llegó a hacerse popular, tú ves las niñas cantando las canciones, entonces ahora saca un disco que más o menos se dignificó un O poquito. sea que yo estaba en un evento de Univisión, el premio Lo Nuestro, no me acuerdo cuál era. Y tú sabes cómo son estos premios que presentan a varios artistas. Sí. No se muevan, en camino, entonces te mencionan Sí. los artistas que vienen. Sí. Chayanne, fulano, y la gente, cuando mencionaban a Bad Bunny, que para mí era un chiste en ese momento, Claro. cuando lo mencionaban la exclamación era como que se Claro, caía. Yo decía, claro, no puede claro. ser, no puede ser. No, es que el tipo ha tenido una pegada y un arrastre y ha tenido una cosa, un carisma que yo no lo siento, yo no lo veo. Claro. Me perdonen. No, yo te lo pregunto. Y le porque- respeto el éxito que ha Claro, tenido y claro. todo, pero no aplaudo lo que hace, de Yo, verdad, no lo yo te aplaudo. lo pregunto porque tú eres, y no lo digo con rimbomancia, tú eres un puritano de la música, tú eres un perfeccionista. Tú No, no yo solamente te voy a poner cuando- de un reggaetonero famoso, Don Omar. No, Omar. Don Omar dijo un día, yo no puedo cantar algo que mi hija de 10 años no pueda escuchar. No puedo. Y ahí tienes un género urbano, Daddy Yankee, por ejemplo, son gente que
Lo que hace Daddy Yankee en el tema Despacito, el mix que hace, No, eso es una cosa. para mí Es genial. fue lo que le dio la grandeza a esa canción, Claro, porque esa claro. canción primero se conoce en tiempo de pop, uno lo oye. No, la canción sale junta toda. No es que No, pero hubo dos versiones, ¿no? Y las dos eran bonitas, pero cuando entra lo de Daddy Yankee, Sí, lo que sí, le da sí, la sí. canción es increíble. Eso, pero ves, por ejemplo, ¿por qué no hacemos con cosas más así? Pero ¿por qué tenemos que ser groseros y explícitos, ¿sabes? Lo que me molesta a mí es la explicitez que se tiene de decir las cosas sexuales grotescas, brutales. Entonces yo digo, pero ¿a dónde vamos? Yo lo que creo que hay cierto Yo no me sector- escondo, yo digo, estoy en contra totalmente de eso. Y yo creo que hay cierto, es que además, si eso es lo que se impone, no puedes componer, no puedes, No, no sí, puedes mira, hacer. lo bueno que tiene es que hay gente que quiere oír otra cosa, hay gente que le gustan otras cosas. Nos estamos y hay poniendo gente viejos como yo- esos. Y hay gente como yo que hacen otras cosas. Y hay éxitos todavía hoy en día que no están relacionados con eso. Claro. ¿Entiendes? Salió, me acuerdo, a principios de los 2000 el grupo Camila, que tuvo tremendo éxito y han salido montones, Natalia. Sin banderas. Sin bandera, montones de gente que han hecho montones de trabajos bonitos y que, bueno, yo escucho eso. Yo me voy ahí, trato de trabajar por esa línea. Los demás que quieran escuchar lo que quieran. Piloto, ¿te ha pasado que has visto un disco, has visto que tal o más cual tema? No voy a abusar más de tu tiempo, piloto. No, tranquilo. Yo sé que te estás preparando para los Marlins hoy. Yo también tengo Marlins. ¿Te has dado cuenta que tú dices, caramba, este tema, mira que le puse, pero mira que yo creo que me quedó bonita tal letra que sí? A veces una canción no triunfa por haberse presentado en el género equivocado. Mira, la razón por la que una canción pega o no pega es un misterio. Como por la mismo misterio es por qué pega. O sea, a veces yo mismo me sorprendo cómo esto pegó tanto, vaya, pero porque esto se convirtió en lo que fue. Sin embargo, a veces uno escribe, como digo yo, esta es la mejor canción que yo he escrito. Y no pasa absolutamente nada. Se le enseño a muchísimos artistas y todo el mundo me dice, no, pero no es para mí. No, pero lo que yo quiero... O sea, que no se sabe. Lo que yo quiero saber, y disculpa mi ignorancia, no, si cuando tú compones un tema, se sabe en qué género ella va, en qué género es de la Sí, mejor manera. yo lo hago ya yo sé el género, pero me ha pasado. Por ejemplo, hay una canción que grabó Willy Chirino hace muchos años, en el mismo disco donde está la canción Ya Viene Llegando, que se llama Tengo, que dice, para cantar tengo la voz, para comprar tengo el dinero, para guardar tengo secretos y para amar el corazón. Entonces, al final yo tengo lo que tengo, de Cuba yo vengo. Bueno, esa canción yo no la él la hizo en merengue. Y eso yo lo había hecho en un songo. O sea que cuando Willy me dice, pero la voy a hacer en merengue, yo me quedé como que dije, ¿funcionará? Y sí, funcionó. Estuvo totalmente correcto, ¿no? Gran músico, Willy. ¿eh? Gran músico. A mí Willy es un monstruo, es un orgullo nuestro grande, talentoso, compositor, tiene una trayectoria impresionante. Willy es un caso, yo te contaba hace un rato, que es cubano, pero musicalmente es americano. Claro. Y tú eres casi lo mismo, independientemente que tú Willy creo que llegó con 12 años aquí en Sí, Estados como Unidos. dice la canción, ya viene llegando. Sí. Pero tú también vienes, tú en Cuba haces muy poco. Muy poco. Solamente Lo del Guzmán. Yo no el hice Guzmán. nada. Fíjate que cuando yo salgo del ejército, yo era amigo de Roberto Marín, que era el director de Los Bucaneros. Y para yo entrar en lo que se llamaba no sé qué cómo era de los artistas, un comité de los artistas, que tenía que estar sindicado con ellos ahí, no me acuerdo cómo era. En la unidad. No, la unidad que es de escritores, yo digo donde cantaba. Y artistas, escritores Sí, y artistas. pero para tú cantar en Cuba tú tienes que pertenecer y pasar una evaluación. Una evaluación y te daban un criterio A, B, C, no sé cómo era. Y entonces Roberto me dijo, no, ven, canta con el cuarteto, porque yo haciendo voces podía hacerlo, no era una voz principal. Y entraba ya en el mundo y me dijeron, no, el gobierno aquí no necesita más artistas, vete a trabajar por una fábrica de carbón. Y los 2 años del 78 al 80 que yo me voy, yo trabajé en una fábrica de la sideromecánica, en un almacén que se hacían escobillas de motores de arranque, y se trabajaba con un carboncillo, te llenabas todo. Esos fueron mis últimos 2 años en Cuba. O sea, yo en Cuba no hice absolutamente nada. Qué bueno, porque si te hubieras acomodado te quedabas allá. No creo, porque yo fui anticomunista siempre. Yo me acuerdo que... No, pero bueno, quizás no hubieras tenido tanto desespero. Yo siempre estuve muy en el piso porque yo nunca celebré nada. Yo no fui pionero porque cuando los pioneros empezaron ya yo estaba en la secundaria. Después yo no fui joven comunista. 1000 veces trataron de meterme en la juventud comunista. Le dije, no, yo no soy comunista.
Entonces todo eso, por eso es que me mandan a mí al EJT, porque la escoria de la sociedad iba para esos lugares. Y entonces yo dije, no, pues me voy para el EJT, pero yo no voy, la universidad nunca pude entrar. No pude entrar en ninguna parte porque ellos, si no eres comunista, no podías hacer esto. Entonces yo pagué el precio. Tú estabas predestinado. Y yo estaba así buscando la oportunidad de irme. Hasta que llegó esa bendición de Mariel y bueno, gracias a Dios pude salir. Pero hay muchos cubanos que se han quedado trabados en Sí, Cuba y sí. sin posibilidad de salir. Y que se quedaron haciendo otra música diferente. No, y que Y se olvidaron, se dedicaron a otra cosa. No, y algunos lamentablemente prostituyeron un poco lo que era su proyección musical y se entregaron y formaron parte de lo que ha sido la banda sonora de ese desastre del sistema. Mira, a muchos de ellos yo ni los juzgo, porque hay que ver cada cual en qué circunstancia, qué presión tú eres capaz de manejar, cuánto tú eres capaz de sobrevivir con el pie en el piso. A veces dices, coño, no me tengo que levantar. No sé, El tema de Cuba es muy complejo. muy complejo, muy complejo. Yo no juzgo ni critico. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que No, Cuba se muere así. Cuba, mira, ¿Sí? Cuba, sí, yo no creo que Cuba se va a cambiar, porque todavía hasta que el cubano de verdad quiera salir del sistema, no jugar con el sistema, no adaptarse al sistema, no manipularlo, no seguir hablando en clave, en doble sentido. Cuando el cubano se pare, como se pararon los polacos y dijeron, hasta aquí llegó mi amor, y se pararon en 4, pero no 4 personas, no 10, el país entero. Pero mira, ahora mismo el 1 de mayo estaba todo el mundo celebrando el sí, en Rumanía cuando cayó Ceausescu estaban 20.000 en una plaza y lo sacaron a patadas. Se complotó un sector del ejército y lo que quieras, pero en Cuba se ve difícil. Uno lamentablemente... Yo creo que es que el pueblo cubano no está ready, no está listo. Primeramente le da miedo ser libre, porque la libertad implica una responsabilidad. Sí, eso Entonces, también uno lo piensa. Sí, ¿no? cuando tú estás pensando que, bueno, a mí me dan aquí el huevo y el no sé qué, y tengo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿y qué será cuando no sea por la... No, le da miedo, entonces, Sí. no juzgo tampoco. Yo Las digo, gratuidades, por una parte, la opción de quitarte el sistema de encima no es sacándolos a patadas, es sencillamente yéndome yo porque nadie quiere poner el fíjate, yo muerto. me fui y nunca regresé. Yo nunca he regresado Yo- a Cuba, yo no, ni yo de tampoco. visita, ni de nada. ¿Qué dejaste atrás? Bueno, cuando me fui dejé a mi mamá, dejé a mi hermano, dejé un montón de primos, a todos los fui sacando, poquito a poco. Y me queda solamente una prima que es prima segunda, porque es prima hermana de mi papá. Y de vez en cuando yo le mando algo para ayudarla. Es la única que nos queda ya a nosotros. Mi mamá murió, mi hermano murió. Pero yo lo dije, yo no viro, aquí yo no viro, yo cerré la puerta esa. Pero sabes que tu música se tararea mucho en Cuba, Sí, ¿no? como no hay más La gente sabe quién es Jorge Luis Piloto, no creo por que, supuesto. no sé si sabrán que soy yo, pero sí sé que la música mía se escucha. No, sí saben quién allá, es. yo sí sé. Así Bueno, tú sabes que el compositor lucha con eso, con que la gente no sepa que ese tema es mío. La gente está viendo quién lo está cantando y la está tarareando junto con él, pero no sabe quién es. Y decirlo en ese momento suena un poco a que estoy alardeando, estoy buscando reconocimiento. Tú debes estar, me imagino, en un concierto viendo al artista de arriba, que es el que está brillando, y tú estás acá en Sí. primera fila, pero en una esquina. Me ha pasado. Y viendo a los demás Sí. que tararean la canción y Sí. eso te tiene que dar Es satisfacción. una emoción, igual que escuchar en la radio. Esa emoción no se me quita nunca. Cuando la escucho en la radio me emociono mucho. Mucho me Se emociono. llamas al cantante y hablan entre ustedes. Te dije que iba a ser un palo, hablan así. Bueno, al principio sí. Al principio recuerdo cuando se empezaron a pegarse estas canciones. Por ejemplo, Rey Ruiz, que fue uno de los casos más rápidos que se pegó. Porque Rey fue un primer disco, primera canción y se pegó. Eso no es muy común. No es común que pase eso. Creo en el amor que todo lo perdona. Creo en esa piel que te hace tan hermosa y en la sensualidad que hay en tu boca, en todo lo que te hace ser mujer. Creo en el amor. Y entonces nos los disfrutamos muchísimo. Hicimos 3 discos juntos. Después yo me fui de Sony y Rey cogió su camino por su lado. Después nos reencontramos en el 2002. Hicimos otro disco y ahí tuvimos un éxito que se llamaba Creo en el Amor. No sé si conoces esa canción. Sí, lo conozco. Y entonces, después hemos grabado algunas cosas ya, pero sin mayores promociones,
solamente por tener en ciertos proyectos, y él ha venido y ha colaborado conmigo. El bombón de la salsa. El bombón de la salsa. Tenía muchos elementos a su favor también para Sí, triunfar, un tipo guapo. virtuoso, Sí, no, claro. y la voz. Sabe bailar. Yo recuerdo el día que estábamos grabando en un estudio que tenía un segundo estudio arriba. Estábamos en el pequeño estudio y él estaba cantando No Me Acostumbro. Y había una artista argentina grabando abajo, ella murió ya, se llamaba María Marta Serra Lima. Sí. Y ella subió. Dice, ¿quién canta? ¿Quién es ese chico? Cuando lo vio, vaya, se impresionó. Y tanto es así que después ella grabó esa canción con el tiempo, con mucho tiempo después la grabó. Es un temazo. Sí, muy lindo. Muy Ese lindo, es un muy temazo. lindo, sí. Nos vamos con una canción tuya. Mía, a ver si... Yo converso con Piloto. Piloto no cuelga el teléfono, yo tampoco. Pero yo sé que es mucho tiempo, Piloto. Y de verdad, yo quiero que ustedes se deleiten también con esta música que hemos estado compartiendo durante la entrevista aquí en Grandes Estrellas. Dice, Mirando cosas viejas, hallé un poema en una servilleta casi borrado. Eran solo unas líneas, era mi letra y estaba dedicado a la mujer que amo. Los versos eran tristes y mal logrados, pero eran un reflejo de aquellos años, los años más terribles que me han pasado. Y mientras los leía me ahogaba el llanto. No me acostumbro, no me acostumbro. Todavía al acostarme la recuerdo. Y al despertar, amor, tiemblo de miedo al descubrir que solo estaba en mi sueño. Grandes Estrellas un pedacito. en Alpairo TV. Bueno, un placer inmenso, Piloto, de verdad. Lo No, gracias por disfrutamos mucho. invitarme, por compartir un poco la historia. Un honor tenerte como oyente en las transmisiones. Siempre, siempre. fan. Pero tú me tienes como oyente de tus canciones. Ah, bien. Y la banda sonora tuya dura más que la mía. No, tú llevas muchos años haciendo un gran trabajo con Jiggy Quintana. Gracias, Piloto. Y de verdad que, oye, mira lo que es la cosa. Yo entiendo el inglés, yo lo puedo oír en inglés la transmisión. ¿No has compuesto en inglés? Te iba a preguntar. No. Nunca lo he hecho. He trabajado con Mariah Carey, le hice a Mariah canción en una versión de una canción de ella. Miren el en monstruo español. que tenemos aquí, señores. Y también me grabó Cristina Aguilera, Falsas Esperanzas, pero una canción mía completamente que grabó. Sí, pero esa la cantó en español. En español. Es como un pop, ¿no? Sí, es una canción pop del año 2000. Dime cuánto me deseas. Estuviera equivocada, pero sé que no por esconderme. No me des falsas esperanzas, no me engañes, no me digas cuánto es que me amas. Gracias. Bueno, José Luis, un placer, hermano. Y Saludos seguimos a viéndonos, todos. seguimos viendo. Saludos a todos. Entrevista con José Luis Nápoles. Ya comenzamos.